nuestra meditación, y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección de esta semana lleva por título Temiendo solamente a Dios. El verso áureo que leímos para la meditación y que se encontraba en Hechos 4, 19 y 20 nos relataba lo que el apóstol Pedro y Juan respondieron ante las autoridades civiles y religiosas en ese entonces. Ellos dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El pensamiento central de la lección, que se encuentra en el Espíritu de Profecía en el libro Testimonios para Ministros, página 66, nos dice lo siguiente: Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, revestidos de la panoplia divina, salieron como testigos a contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz. Eran hombres humildes, pero salieron con la verdad. Prestemos suma atención a las enseñanzas que podemos extraer en la lección de esta semana. Para ello escucharemos a varios hermanos pertenecientes a nuestra unión que estarán desarrollando los días de esta lección. Escuchemos. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día domingo 25 de abril, que lleva por subtítulo Viviendo a la altura de toda la luz. La pregunta A nos dice: ¿cuál es nuestro compromiso en los tiempos de la restauración hoy en día, antes que ocurra el regreso de Cristo? Nos cita Hechos capítulo 3, el versículo 20 al 25, que nos dice: y Él envía a Jesucristo que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, cada uno de nosotros, en este tiempo en el que vivimos, debemos comprometernos con el plan de Dios, ¿no? Nos dice que debemos oír a los profetas. Dice: a él oiréis en todas las cosas que os hablare. En este momento de la historia de este mundo, nosotros tenemos la palabra de Dios. Allí está todo escrito, ¿no? Cada uno de nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Debemos prestar atención a las enseñanzas de Cristo que están escritas allí. Dios tiene un plan, y es el de restaurar todas las cosas. Cada uno de nosotros debemos tener una parte activa en este plan de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser colaboradores de Dios en este plan de redención. Pidamos a Dios en nuestros corazones para que Él, a través de su Santo Espíritu, a través de su gracia, nos pueda acercar cada día más a Él, nos pueda bendecir y ayudar a que podamos ser fieles en nuestro cometido, ¿no? Si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, nos dice: ¿será que toda alma que no oyere a aquel profeta, qué pasará? Será desarraigada de su pueblo, ¿no? Busquemos a Dios para que ninguno de nosotros seamos desarraigados, ¿no? La segunda parte de la pregunta nos dice: explica nuestro deber con respecto a la luz que nos ha sido confiada a cada uno de nosotros individualmente.
Y nos cita Hechos capítulo 3, el versículo 26. ¿Qué nos dice? A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, al convertirse cada uno de su maldad. Entonces cada uno de nosotros, nos dice el versículo, que debemos convertirnos de nuestra maldad para que Dios nos pueda bendecir. Entonces debemos pedir perdón a Dios por nuestras negligencias y convertirnos de nuestra maldad. Si hemos sido negligentes con la luz que Dios nos ha confiado, debemos pedir perdón y pedir a Dios que nos ayude a ser fieles con la luz que Dios nos ha confiado. Nos dice la nota, una parte de la nota: nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. Entonces, hoy, a través de la palabra de Dios, tenemos mayor luz que antes. Y somos responsables por esta luz que tenemos. La última parte de la nota nos dice: es responsable solo por el modo como usted, independientemente de todos los demás, usa la luz que brilla a su paso. La falta de consagración en otros no será una excusa para usted. El hecho de que ellos pervierten la verdad por su proceder equivocado, porque no están santificados por ella, no lo hará menos responsable. Entonces no podemos excusarnos que no somos fieles por la luz que tenemos por otras personas. Cada uno va a ser responsable de la luz que tiene de manera individual. Que la gracia de Dios sea con nosotros, que su Santo Espíritu nos acompañe y que podamos entregar nuestro corazón por completo a Dios. Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros pueda vivir a la altura de la luz que Dios le ha concedido. Que Dios nos bendiga. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Estudiaremos hoy, el día lunes, Orgullo herido, dice el título. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes del templo ante el poderoso mensaje que Pedro habría presentado? En Hechos 4, del 1 al 4, leemos así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. El orgullo herido es el título que estudiaremos. Hermanos, como preámbulo yo les diría, el orgullo es un pecado, y es un pecado que lo lleva adelante el padre de la mentira. Que no haya en ninguno de nosotros este terrible pecado. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes? ¿Qué es lo que pasó? Estaban todos enojados. Interesante, hermanos, que los fariseos y los saduceos tenían diferentes formas de pensar, pero ahí se unieron para ponerse en contra de los apóstoles. Tenían evidencias de que Jesús había resucitado, pero ¿saben una cosa interesante? Miren, tengo 25 años de mi vida trabajados con judíos ortodoxos. Los empleados administrativos de la empresa que yo trabajaba eran todos judíos moderados. Y hablando con ellos acerca de esto, de religión, uno de ellos un día me dijo que la religión era algo creado por los hombres para consolarse de sus males y de sus tristezas. Y yo le dije un día, pero ¿y qué me dicen lo que hablan los apóstoles acerca de Jesús? Me dijo, nosotros no leemos el Nuevo Testamento. Está bien, pero los apóstoles no eran invitados por estos judíos religiosos que llevaban adelante su religión. Sin embargo, ellos estaban mostrando lo que habían visto y habían oído. Entonces, no podían callar eso. ¿Cómo iban a callar que habían visto a Jesús resucitar y que se les apareció después y que él había dicho lo que iba a pasar? Pero claro, Jesús no vino como ellos esperaban que viniera.
Entonces no le aceptaron. Su orgullo se sintió muy mal. Y frente a esa declaración de ellos, ¿qué podían hacer ahora ellos que, según ellos, habían creado una religión y después esa religión, como diríamos, abstracta que ellos habían creído, ahora les salía cierta? ¿Cómo era? Después que Cristo resucitó, dice el Espíritu de Profecía, de entre los muertos, los sacerdotes propagaron por todas partes el informe mentiroso de que su cuerpo había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana dormía. Hermanos, una cosa interesante, ¿saben? Los Rosacruces dicen que es cierto que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo y que Él no murió, que Él después siguió viviendo entre los ancianos por allí. Todas cosas del diablo, hermanos. El capitán del templo y algunos de los otros oficiales eran saduceos. Estos se enardecieron mucho con la predicación de los discípulos. Sentían que su doctrina favorita estaba en peligro y su reputación en juego. Claro, ellos no creían todas esas cosas y ahora las estaban viendo entre los hombres. Empezaron a hablar entre ellos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo arreglamos esta situación? Los oponentes de los discípulos no podían dejar de creer que Cristo había resucitado de entre los muertos. ¿Se dan cuenta ustedes? La evidencia era demasiado convincente para ser puesta en duda. Sin embargo, muchos endurecieron sus corazones, negándose a arrepentirse de la horrible acción que habían cometido al dar muerte a Jesús. Cuando el poder del cielo llegó a los apóstoles de una manera tan notable, el temor impidió que los líderes judíos ejercieran violencia. Pero su amargura y malicia no cambiaron. No se arrepintieron, hermanos. No cambiaron su forma de pensar. Pero 5.000 personas, que no son pocos, imagínense ustedes, 5.000 personas ya habían aceptado la verdad proclamada por los discípulos y tanto los fariseos como los saduceos estaban de acuerdo en que si se permitía que estos maestros no fueran detenidos, su propia influencia correría mayor peligro que cuando Jesús estaba en la tierra. Ellos, en las sinagogas de ellos, enseñaban todo: política, religión, sanidad, todo tenían ellos controlado. Y ahora se les venía abajo la predicación que Cristo había hecho entre ellos antes de su muerte, y ahora veían que todo aquello, porque ellos tenían memoria, hermanos, ellos habían visto todo eso, todo se les venía encima. ¿Y cómo reaccionaron? Atacando a los discípulos, poniéndolos presos. Luego, como no tenían pruebas, los tuvieron que soltar. Pero otra vez tuvieron que arremeter, porque si no, esto se les venía abajo. ¿Cómo pueden el orgullo y la rebelión llevar a la ceguera espiritual? Esto es algo que debemos pensarlo muchísimo. Porque, hermanos, si nosotros somos orgullosos, como dije que era un pecado eso, tenemos serios problemas. Nos metemos en un abismo donde es muy difícil salir, porque puede haber orgullosos espirituales, porque puede haber orgullosos de las cosas que han logrado. Y esto no debe ser. El cristiano no debe ser así. Debemos pensar de otra manera. Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versos 13 y 14, dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Hermanos, así fue como pasó cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús no vino como ellos esperaban que viniera. Ellos pensaban un Salvador, un protector como en los tiempos de Gedeón o de Sansón o de Jehú, pero no. Jesús vino a mostrar otra cosa y ellos no creyeron en eso. Entonces, por orgullo, se proclamaron su propia condena, quedaron separados del pueblo de Dios. El Espíritu Santo es a menudo rechazado porque llega de maneras inesperadas. Es cierto, no siempre nos contesta como nosotros queremos o necesitamos, pero siempre va a contestar para nuestro bien. De esto ténganlo por cierto.
Habían sido dadas a los gobernantes judíos abundantes pruebas de que los apóstoles hablaban y actuaban bajo la inspiración divina, pero ellos se resistían firmemente al mensaje de la verdad. Cristo no había venido en la manera en que ellos esperaban, y aunque a veces estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, sin embargo sofocaron la convicción y lo crucificaron. Pero aún así, Dios tuvo misericordia hasta el día de hoy, hermanos. Nosotros vemos que si el pueblo judío adelanta es porque las bendiciones fueron muy, muy grandes para todos los tiempos. Envió a los discípulos a contarles lo que habían hecho y en la terrible acusación de que habían dado muerte al príncipe de la vida, les dio otro llamado al arrepentimiento. Pero sintiéndose seguros de su propia justicia, los maestros judíos no estaban preparados para admitir que los hombres que les acusaban de crucificar a Cristo hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Si no creemos, estamos perdidos. Si no creemos que el Espíritu Santo obra, estamos perdidos. Ellos quedaron perdidos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Quitemos de nosotros todo orgullo, toda malicia, porque eso nos priva de la vida eterna. El Señor quiere salvarnos, el Señor quiere que nos arrepintamos y que de todo nuestro corazón nos entreguemos a Él. Amén. Apreciados oyentes, tengan ustedes feliz sábado. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección del día martes, cuyo título es La verdad revelada. La pregunta A dice lo siguiente: al día siguiente, ¿qué exigieron los gobernantes judíos? ¿Y cómo podemos ser realmente inspirados por las valientes y abarcantes palabras de Pedro? Hechos 4, 5 al 11 dice lo siguiente: y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, principal de los sacerdotes, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Imaginemos esta asamblea particular. Reúne ancianos, gobernantes, escribas, sacerdotes y solo 2 hombres que se presentan para testificar en nombre de Jesús. Es interesante destacar que a lo largo de todas las épocas de la historia, los fieles siempre han sido la minoría. Recordaba también a los reformadores que con esta misma valentía se presentaron en muchas oportunidades ante tribunales para testificar del Señor Jesús. Y Pedro en esta oportunidad habla con gran valentía, no avergonzándose del Evangelio. Recordemos que pocas semanas antes Pedro había tenido temor de los soldados, de las autoridades y había negado a su Señor. Pero hoy Pedro era otro hombre, había recibido el Espíritu de Dios, se había arrepentido de haber negado a su Señor y ahora, en la misma ciudad, en presencia de las mismas personas que habían participado en la condenación de Jesús en aquella oportunidad, Pedro da un gozoso testimonio de la misión del Salvador, de su poder de sanar y también amonesta, ¿verdad?, indirectamente a los sacerdotes y toda esta asamblea acerca de que ellos habían rechazado a Jesús. Aquí Pedro demostró la validez de su posterior amonestación, ¿verdad?, que leemos en 1 de Pedro 3:15, que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que nosotros podemos obtener de lección acerca del testimonio de ambos discípulos. La nota nos remarca
que Pedro había negado al Señor, como ya comentamos, y que se acordó muy bien justamente al comparecer en el juicio. Los presentes también lo recordaban y se lisonjeaban de que se podría intimidar por la amenaza de encarcelarle y darle muerte. Sin embargo, el Pedro que había negado a Jesús, el Pedro que era impulsivo y confiado de sí mismo, era ahora muy diferente del Pedro que compareció. Ahora era modesto, desconfiado de sí mismo y lleno del poder del Espíritu Santo, dispuesto a honrar el nombre que una vez había negado. La pregunta B dice lo siguiente: ¿cuál fue el memorable clímax de la respuesta de Pedro y cómo perdura hoy en día frente a las peligrosas teorías populares? Hechos 4:12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro afirma aquí que la curación física del cojo es la manifestación externa del poder de Jesús para la salvación del alma. Salvación que el inválido también había recibido. Si bien los testigos oculares habían visto solo la manifestación exterior, pero había también ocurrido una obra interna, una obra espiritual. Esta salvación de la que Pedro hablaba era la que necesitaban justamente estos dirigentes allí reunidos, pero no estaban dispuestos a obtenerla a través del único canal, Jesucristo, el canal preparado para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Hoy en día, Jesús también es la única verdadera fuente de liberación y salvación, el único camino. Jesús mismo señala en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos también que 1 Timoteo 2:5 dice que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Sabemos hoy en día que muchas religiones enseñan la salvación a través de otros medios, ¿verdad? A través de los sacrificios personales, a través incluso del dinero o de otras diferentes maneras. Sin embargo, recordemos que solo el Señor Jesús es el único medio, el único camino para alcanzar esta salvación. La nota nos dice que hay un solo poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal. El poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente, por ejemplo, a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres, y para llegar a la santidad el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Estas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que la aceptan estarán expuestos al peligro de considerar toda la Biblia como una fábula. La voluntad humana, abandonada a sí misma, no tiene fuerza real para resistir el mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los mandamientos de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. Recordemos entonces cómo perdura este conocimiento. Tengamos presente que la curación física y espiritual solo se puede obtener a través del Señor Jesús. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 4, que pertenece al día miércoles 28 de abril, cuyo subtítulo es Un poder en la tierra. La pregunta nos dice: ¿por qué los líderes judíos se maravillaron de Pedro y Juan? ¿Y qué debería hacer que todos nosotros, tantos ministros como laicos, meditáramos en oración? Nos cuenta el relato bíblico en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 13 y 14. Los líderes judíos, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Pedro y Juan eran hombres en formación académica, pero hablaban con sabiduría y poder, porque habían estado con Jesús y eran guiados
por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros meditar en oración? Después de la ascensión de Jesús, los doctores, los abogados, los sacerdotes, los gobernantes, los escribas y los teólogos escucharon con asombro palabras de sabiduría y poder que salían de la boca de hombres sin formación y humildes. Esos sabios se maravillaron ante el éxito de los sencillos discípulos y finalmente, para su propia satisfacción, descubrieron que la causa era que habían estado con Jesús y habían aprendido de él. Su carácter y la sencillez de sus enseñanzas eran similares al carácter y las enseñanzas de Cristo. La vanidad y el orgullo llenan el corazón de los hombres. Solo la gracia de Dios puede llevar a cabo una obra de reforma. Hermano, su tarea es humillarse a sí mismo y no esperar que Dios lo humille. A veces, la mano de Dios puede ser dura cuando humilla a los hombres y los pone en una posición correcta ante Él. Mejor sería mantener el corazón humillado día a día ante Dios. Podemos rebajarnos o creernos con orgullo y esperar que Dios nos rebaje. Hoy los ministros del Evangelio sufren poco por causa de la verdad. Si como los apóstoles de Cristo y otros santos varones que los siguieron fueran objeto de persecución, se acercarían más a Cristo y esa unión aún más estrecha con el Salvador haría que sus palabras fuesen potencia en la tierra. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 nos dice: Antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo que es débil del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. No es la sabiduría humana la que llevará adelante la causa de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para evangelizar con poder. Hermanos, entonces como cristianos debemos buscar con humildad la guía del Espíritu Santo. Si no, nuestras decisiones siempre serán tomadas bajo nuestro propio juicio. Debemos orar y pedir humildad y la unción del Espíritu Santo para poder comprender y ser guiados por Dios. No sea que nos encontremos luchando contra el Espíritu de Dios a causa de nuestro orgullo y nuestra vanidad. La pregunta B nos dice: en su perplejidad, ¿qué se sintieron obligados a hacer los sacerdotes? Y llamándoles, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La pregunta C nos dice: ¿cuál fue la valiente respuesta de los discípulos y la única opción que les quedó a los sacerdotes? Hechos capítulo 4 versículos 19 al 22 nos dice: Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años. De buena gana hubieran los sacerdotes castigado a estos hombres por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. De manera que después que se les hubiese dirigido reiteradas amenazas y órdenes, los apóstoles fueron puestos en libertad. Hermanos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callarnos porque la mayoría no está de acuerdo, o a algunos no le ha gustado, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Todo mensaje que venga de Dios tiene que ser dado con poder. No poder humano, no poder de fuerzas carnales, sino con la humildad y la guía del Espíritu Santo. Pero este mensaje no tiene que condicionarse por el gusto de las personas o lo que piensa la mayoría. Lo que viene de Dios debe ser dicho, aunque al hombre no le agrade mucho escucharlo. Meditemos para no encontrarnos dentro de la oposición, sino de la buena disposición de ser utilizados por el Espíritu Santo y llevar el mensaje de la buena nueva a un mundo doliente. Es mi deseo de oración, hermanos, para ustedes. Que tengan buen sábado. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. A continuación estudiaremos Valientes para defender a Cristo. Vamos a considerar la primera consigna, que nos dice de la siguiente manera:
¿Dónde fueron los discípulos después de su liberación? ¿Y cómo podemos ser inspirados por su oración? ¿Qué sucedió como resultado? Capítulo 4, versículo 23 al 30 del libro de Hechos, haciendo un análisis, nos habla de que una vez que los discípulos fueron sueltos, ellos volvieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se juntaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Extiende tu mano, que sanidades, milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo siervo Jesús. Es interesante entonces de que ellos volvieron nuevamente a encontrar solidaridad, podemos decir, y también podemos decir de que, bueno, con aquellos con los que siempre estuvieron puestos sus afectos fraternales, aquellos que tenían el mismo espíritu, adoraban el mismo Dios, tenían el mismo propósito, a la iglesia, ¿no? a los fieles. Y bueno, interesante de que toda la iglesia, ¿no? de ese entonces, cuando escucharon estas palabras de parte de ellos, dice que juntos alzaron la voz a Dios. Entonces, es interesante. Ellos pedían más del poder del Espíritu de Dios, según Hechos 4:31. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Entonces, es interesante cómo consideramos el título. No es que Jesús necesariamente necesita a quien lo defienda, ¿no? El Señor, si Él desea, puede establecer y dejar en claro todo. Pero, claro, por supuesto, a los mismos hombres débiles, hombres que, como ya se vio anteriormente, no tenían una educación superior en esta tierra y también tenían defectos de carácter, fueron las personas que Dios utilizó para poder realizar este trabajo, defender una preciosa verdad, porque ellos eran sus testigos en este tiempo. La consigna B nos dice, a semejanza de los reformadores en épocas pasadas, cuál debe ser la clase de oración de aquellos a quienes se les ha confiado la solemne verdad presente. Salmo 60, 3 al 5 dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino que aturde. Has dado a los que te veneran bandera para que la puedas desplegar por la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Interesante, entonces, acá podemos considerar el hecho de que el texto nos menciona las pruebas y las dificultades que el pueblo debe arrostrar para lograr el propósito de entregar el mensaje a todo el mundo. Iban a tener persecución, iban a tener luchas y pruebas. Entonces, haciendo un ejemplo de lo que pasó en el año de 1529 con los príncipes alemanes que se reunieron en la dieta de Espira, el emperador nos menciona que él emitió allí un decreto que restringía la libertad religiosa y, por supuesto, este decreto prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. ¿Cuántas cosas se habían realizado para lograr este objetivo? Sin embargo, el enemigo estaba ahí atento para querer nuevamente intimidar a estos hombres. Pero bueno, ellos tomaron una decisión. Debían de dar la luz a mucha gente y no debían privarlas de las preciosas verdades del Evangelio. Así es de que ellos se reunieron y tomaron una decisión unánime.
decidieron rechazar ese decreto. Y dijeron: en asuntos de conciencia la mayoría no tiene autoridad. Bien, este argumento se va a utilizar nuevamente, ¿no? En el tiempo del fin debemos de comprender de qué lugar nosotros vamos a estar, de qué lugar nosotros vamos a estar defendiendo. El Señor nos dé la fortaleza, nos dé el ánimo, la confianza en su santa palabra como la autoridad suprema para vencer todos los argumentos que no tienen ningún fundamento de parte de los hombres. Entonces, cuando las demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer antes a Dios que a los hombres. Este sea nuestro deseo, mi deseo y oración. Amén. Vamos a hacer un resumen de la lección de esta semana. El primer punto tiene que ver con nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo a la luz revelada. Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y nuestra generación tiene mayor luz que todas las anteriores. Por lo tanto, hoy nos corresponde vivir a la altura de esa luz. Segundo punto. Cuando los sacerdotes escucharon la predicación de la resurrección de Cristo, se enfurecieron y al ser confrontados por Pedro, su orgullo no les permitió aceptar que Jesús era el Mesías prometido. Entonces la pregunta es, ¿mi orgullo no permite que acepte a Cristo completamente? Tercer punto. Los sacerdotes apresaron a Pedro y a Juan por una noche, y al día siguiente quisieron intimidarles para que no predicaran más acerca de Jesús. Pero Pedro les respondió que en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. ¿Estamos buscando salvación en otros lugares, fuera de Jesús? Cuarto punto. Los sacerdotes se maravillaron al oír hablar a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque no eran gente estudiada, no eran personas académicas, sino que en su sencillez hablaban con poder y sin temor a hombre alguno, sino solamente a Dios. Entonces, que no nos limite a cada uno de nosotros el no haber tenido una educación, porque es Dios quien realmente prepara a cada hijo suyo. Quinto punto. Una vez libres, los discípulos se reunieron con sus hermanos y pidieron en oración que Dios les conceda la capacidad para proclamar el Evangelio y de hacer señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude de forma personal y en la iglesia a pedir el don de su Espíritu Santo.